Un equipo es un conjunto de participantes agrupados bajo un criterio. En Copérnico, el club es un dato meramente informativo, sobre el que no se realizará ningún cálculo. Por tanto, si existen clasificaciones, bien sea por equipo con más participación o por suma de tiempos, tienes que configurar e importar al menos dos columnas, la columna de equipo y la columna de tipo de equipo. El criterio en el que se basa Copérnico para asignar un participante a un equipo es evento más tipo de equipo más nombre de equipo. Bajo este criterio, un participante puede pertenecer a varios equipos. Para cronometrar una carrera en la que los participantes vayan a correr por equipos, primero debes añadirlos en la configuración del evento. Para crear un tipo de equipo, puedes hacer clic en Añadir y crearlo. Los tipos de equipo no permiten su creación en bloque, pero sí su importación desde otra carrera de Copérnico u otro evento. Completa la información del tipo de equipo. Nombre, introduce el nombre de equipo que vas a configurar. Tipo de cálculo, escoge entre suma de tiempos, suma los mejores tiempos de un número de participantes que indiques. Contador de atletas, suma de todos los atletas de un equipo que completan un tramo. Suma de tiempos por género, suma los mejores tiempos de un número de participantes filtrando por género. Tiempo del atleta en posición X en el equipo, media de tiempos, suma de tiempos por género y con mínimos, sumará los tiempos de los atletas indicados, por ejemplo, podemos decir que seleccione 4 hombres y una mujer o 4 mujeres y un hombre. Suma de puntos por género. Dependiendo del tipo de cálculo, Copérnico mostrará diferentes campos que deberás completar. Para el caso de suma de tiempos, el campo que se muestra es el número de participantes. La asignación de tipo de equipo a participantes se realiza durante la preparación del fichero de importación. Cuidado con los nombres de los equipos, no es lo mismo equipo 1 que equipo-1. Han de llamarse exactamente igual, carácter a carácter. Configura trofeos. Son aquellos premios que configurarás para que se muestren en la app, en el widget de trofeos y en los presets de trofeos. Estos últimos los puedes insertar en los documentos. Los presets de trofeos no son editables. Para crear trofeos, haz clic en Añadir. Esto creará un bloque de trofeos. Los bloques se ayudarán a crear trofeos acumulativos y no acumulativos entre sí. Ponle nombre al primer bloque de trofeos. Marca o desmarca la casilla Trofeos no acumulativos, para que ningún participante pueda recibir 2 trofeos en ese bloque. Serán excluyentes. Cuanto más arriba esté situado un trofeo, mayor prioridad tendrá y será el que reciba un participante con 2 trofeos. Por ejemplo, un primer bloque puedes tener todos los trofeos de categorías y la general, no acumulativos. Y en un segundo bloque, los trofeos locales, por lo que un atleta puede llevarse un trofeo del primer bloque y un trofeo del segundo bloque. Por ejemplo, primer absoluto tendrá más importancia que primer veterano A, por tanto los trofeos absolutos estarán ordenados por encima de los trofeos de categorías. Haz clic en la lista de trofeos y posteriormente en Añadir, así podrás crear los trofeos de uno en uno, pero también puedes desplegar el menú de creación y crear los trofeos en bloque. Completa la información de cada uno de los trofeos. Nombre, tramo de cálculo, no tiene por qué coincidir con salida meta, por ejemplo puedes crear un trofeo para mostrar al vencedor de un tramo de cronoescalada. Número de trofeos, cuántos participantes se llevarán dicho trofeo, tipo de trofeo, general, género, categoría, atributo o tipo de equipo. Detalle del trofeo aparece cuando se elige un tipo de trofeo distinto a general, por ejemplo cuando el género te pedirá si es para masculino, femenino o mixto.